el año 2014, cuando yo inicié en este proceso de la escritura, recuerdo muy bien un momento de oración, y yo le decía al Señor en una oración, creo que sincera, y le dije: Señor, si este libro tiene la capacidad y la oportunidad de impactar e influir en la vida de una persona, yo me doy por servido. Con eso estoy hecho. Afortunadamente, y con el favor y la gracia de Dios, no ha sido una persona, han sido muchas personas que me han escrito de diferentes lugares, que me han agradecido por cosas que están allí escritas. Y algo tal vez que me gustaría poder ser recordado al momento de ya no estar o de ya no escribir, es: esto impactó mi vida de alguna manera, pero me hizo acercarme más a Dios. A mí no me interesa que la gente tenga tal vez un recuerdo tan grato de mí, pero sí me interesa que a través de lo que yo hago, las personas puedan acercarse más a Dios. Y eso es lo que me gustaría, poder obtener reconocimiento en el cielo. Las palabras de nuestro Señor: bien hecho, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Hay muchas personas que me han inspirado en este proceso de escritura. Podría decir que uno de los primeros libros o encuentros con la literatura que yo tuve fue el pastor Eric Muñoz, quien escribía libros. Ha sido una de las personas que me inició en este proceso. Pero luego ha habido muchas otras personas que me han inspirado y que me han ayudado a formarme, porque hay dos situaciones acá. Hay unas personas que me inspiran y hay otras personas que me ayudan a formarme. Dentro de las personas que me inspiran, podría mencionar a Darío López, quizás a Julio Roldán, Alberto Roldán, personajes que han escrito y que a mí me han inspirado a leer sus obras. Pero luego hay otros escritores que me han ayudado en la formación de generar un criterio literario. Podría hablar de uno de mis mentores, dos de hecho. Uno de ellos es Pablo Cibulca. Es un personaje muy conocido en Guatemala, realmente en toda Latinoamérica, y tengo el privilegio de que él sea uno de mis mentores. Él también es escritor de libros, él es profesor de teología, y me ha ido formando en este proceso. Otro mentor que tengo es el maestro Flavio Rivas. Él es de El Salvador. Él no es escritor propiamente, pero sí es un teólogo bastante prominente. Entonces, en ideas teológicas, en escritura conforme a una línea doctrinal correcta, él me ha ayudado. Y otra persona que me ha inspirado a escribir libros es el doctor Sergio Madrazo, que es escritor de libros en una línea un poco más de liderazgo, pero él ha escrito muchísimos libros y con él hemos desarrollado una amistad literaria. Nos compartimos escritos, nos compartimos pensamientos que estamos escribiendo, nos vamos puliéndonos ideas. Él acaba de publicar un nuevo libro y pues él es también de los primeros en leer este nuevo libro que estoy publicando. Me gusta conversar mucho con las personas, me gusta platicar mucho con las personas, y en esta conversación, en esta charla con las personas, van surgiendo ideas de qué necesito escribir. El libro que estoy escribiendo, que estábamos a punto de publicar, surge por una necesidad con personas al hablar acerca de sabiduría. Entonces, buscando obtener información, buscando obtener recursos, estamos escribiendo este proceso. Entonces, específicamente con este libro, Conversación, vemos la necesidad de un tema en específico. Tiene que cumplir ciertos criterios, como es un tema bíblico, es un tema de liderazgo, es un tema teológico, que no es lo mismo, es un tema práctico, qué es lo que queremos hacer. Y luego definimos la estructura del libro. En este específicamente estamos siguiendo la estructura del libro de Proverbios en la Biblia. Entonces el mismo libro nos va dictando las pautas para poder escribir. Y finalmente yo trato de tener un lenguaje que abrace a todas las personas.
Es un lenguaje bastante entendible, aunque profundo, entendible. Entonces, pulir el lenguaje a utilizar, finalmente lo trasladamos a un proceso de edición, de revisiones, de reseñas, de muchas otras cosas, para finalmente tener el producto final. Desde las conversaciones podría decir que empiezo a inspirarme, la necesidad de lo que hablamos con las personas, desarrollamos una estructura del libro, qué es lo que queremos abarcar, qué queremos, a dónde queremos llegar con el libro, cuál es el mensaje final del libro, que cada uno de mis libros tiene un mensaje, es uno, y sobre ese mensaje construimos todo el libro. Entonces, en este específicamente decidimos que fuera a través de la estructura que el mismo libro de Proverbios nos da. Trabajamos toda la estructura con eso, ya le metimos el lenguaje entendible para todas las personas, desde un niño de 10 años hasta una persona de 100 años, y posterior a ello armar toda la estructura, pulirlo, reseñarlo, diseñarlo, maquetarlo, corregirlo, revisarlo para tener el producto final. Pensamos que la experiencia no tiene nada que ver con el desarrollo creativo de las obras literarias, pero tiene muchísimo que ver. La experiencia juega un papel crucial, y aunque la experiencia tiene que ser pulida y perfeccionada con investigación bibliográfica y con revisiones de todo tipo, la experiencia sí juega un papel importante, porque es a través de la experiencia que uno se va formando, que uno va adquiriendo un bagaje teológico y bíblico que posteriormente nos sirve para poder explicar de manera, con un lenguaje sencillo, a todas las personas el aprendizaje que uno ha ido adquiriendo. Y no solo la experiencia, la investigación bibliográfica, la tradición que nosotros vamos adquiriendo, pero todo esto es un cúmulo que va formando el bagaje bíblico teológico para poder escribir correctamente. Este libro, titulado Jochma, Sabiduría para Todos, da el mensaje que queremos transmitir. Es que la sabiduría que la Biblia nos habla es una sabiduría la cual puede ser adquirida por todas las personas. Una ama de casa, un niño, un estudiante, un carpintero, un chofer de microbús, un médico, un abogado, un juez, un diputado, un presidente. Cualquier tipo de persona puede adquirir la sabiduría que la Biblia, que Salomón a través de la inspiración del Espíritu Santo ha dejado plasmada en el libro de Proverbios. Y ese es el mensaje. La sabiduría es accesible, la sabiduría es para todo aquel que la busca, como dice Santiago, que quien quiera sabiduría que la pida a Dios y éste se la dará en abundancia. Así que ese es el mensaje. Haz a la sabiduría tu amiga, haz a la sabiduría cercana a ti, y eso te evitará un montón de problemas. Creo que hay dos cosas acá. Antes era niño, pensaba como niño, escribía como niño, utilizando las palabras de Pablo. Pero ahora he tratado de involucrarme un poco más, de estudiar un poco más, de investigar un poco más. Y eso cambia la forma en la que uno escribe. El lenguaje he tratado de que se mantenga en un lenguaje, como lo mencioné, sencillo, un lenguaje amigable, pero al momento en el que uno va creciendo en sus estudios, va creciendo en el bagaje teológico, necesariamente cambia la forma en la que uno escribe. No porque antes estuviera mal, sino porque uno, al tener más información, tiene más de dónde echar mano para poder escribir, para poder tener mayor cantidad de ideas, mayor profundidad en el pensamiento, para poder escribir correctamente. Así que el proceso de formación, el proceso de crecimiento ha hecho que el proceso de escritura cambie, porque mientras más bagaje hay, o el bagaje se robustece de una mejor manera, esto nos permite robustecer
el proceso de escritura. En cuanto a estilo he tratado de no cambiarlo, pero en cuanto a fondo, sí. El fondo ha cambiado, la forma casi no, pero tratando de buscar un lenguaje amigable, con mayor información, con mayor bagaje, con mayor autoridad literaria, voy a decir, para que lo que está escrito en este libro pueda ser más funcional para las personas. Entonces, desde el primer libro hasta este último, sí he ido cambiando, porque he obtenido más información, porque he leído más, porque he investigado más, porque he estudiado más, he tratado de prepararme más para obtener un mejor material para los lectores. Desde el año 2010 aproximadamente, yo empecé en el área teológica, a prepararme en el área teológica. También estudié psicología en la Universidad de San Carlos de Guatemala inicialmente, pero posterior a ello empecé con una preparación teológica. Tengo un profesorado en enseñanza de estudios teológicos. He estudiado acá en la ciudad de Quetzaltenango, en el Instituto Bíblico de Agua Viva. Posterior a ello me trasladé a la ciudad de Guatemala, en donde he estudiado una licenciatura en teología, con énfasis en Biblia y teología, y énfasis en idiomas bíblicos. Y actualmente estoy estudiando 2 maestrías, una en liderazgo y una es una Magister Artium en teología. Entonces, seguimos preparándonos en esta línea teológica, tratando de obtener más recursos para poder seguir escribiendo. Algo que me han dicho las personas que han leído mis libros es: cuando yo leo tu libro siento que estoy platicando contigo, siento que estoy conversando contigo. Y eso me gusta mucho, porque a pesar de que abordamos temas profundos, teológicos, bíblicos, me gusta ponerlo en un lenguaje en el que yo sienta que estoy hablando con la persona y la persona que está leyendo sienta que está hablando conmigo. Entonces, procuro utilizar el lenguaje que utilizo en el diario vivir. No me transformo en otra persona al escribir, sino trato de mantener un lenguaje con el que hablo todos los días, para que el lector se sienta abrazado por el libro. Pero eso habla acerca de la importancia que tienen los lectores, habla acerca de la importancia que tienen las personas. No estoy buscando escribir un libro para que lo entiendan solo los eruditos más altos. Me interesa escribir para que lo entienda cualquier persona. Al final, todos los mensajes cristocéntricos deberían de ser así, que los entiendan todas las personas, porque el Evangelio ha sido siempre para toda persona. Al final se convirtió en una trilogía de libros. La Biblia presenta la sabiduría en 3 facetas. En primer lugar, el libro de Proverbios se presenta como un jovencito inspirado, ilusionado, con el futuro por delante, en donde Salomón dice: si actúas bien, te va a ir bien. Luego hay otra faceta de la sabiduría en la Biblia, la cual se describe en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés lo escribe el predicador, dice él, pero realmente es Salomón. Salomón ya en una faceta más adulta, en una faceta un poco más ya no tan ilusionada, sino un poco más realista. Y luego tenemos el libro de Job. El Job también está catalogado dentro de los libros sapienciales. Y Job se le describe como un viejito al que ya le pasó la vida, en donde él actuó bien, en donde todo estuvo bien, pero al final también está pasando situaciones difíciles, pierde absolutamente todo. Entonces tenemos 3 escenarios: el jovencito, el adulto y el viejito. Pero en medio de todo este proceso podemos observar la sabiduría que Dios nos permite tener, y podemos observar cómo Dios está presente en cada proceso de nuestra vida. Así que este libro, Jojbá, es la primera parte de esta trilogía de libros, de esta trilogía de libros sapienciales en la Biblia, en donde vamos a aprender la sabiduría desde un punto de vista que nos va a permitir actuar correctamente para obtener buenos resultados.
Luego vamos a escribir Eclesiastés y posteriormente el libro de Job. Pero la sabiduría es la misma. Jochma, sabiduría para todos. Jovencitos, adultos y personas mayores. Todas las personas necesitamos de obtener de esta sabiduría, la cual nos la da Dios gratuitamente y abundantemente.